Me habían estado pidiendo que buscara un video que fue borrado de muchos canales de YouTube en meses recientes, sobre todo post pandemia, donde Salvador Freixedo realizó una conferencia hablando sobre, para él, cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Me di a la tarea, en efecto, se confirmó que ese video, yo no sé por qué, yo no sé si por cuestiones de copyright, yo no sé si porque Salvador Freixedo siempre ha sido una persona que es temida por los poderosos, que es temida por aquella gente que no quiere que esta información esté permanentemente en las redes sociales, o si simplemente porque los canales que subieron esos videos lo borraron. Ese video desapareció. La razón que sea, no importa, pero hay un canal que afortunadamente lo recuperó. Dicho canal se llama Ingeniería del Ocultismo. Es un canal relativamente pequeño, 1500 suscriptores, el cual se encargó de recuperar y remasterizar ese video. Así es que yo los invito a que lo veamos juntos. El video contiene un fragmento de una conferencia magistral que dio Salvador Freixedo hace algunos años. Obviamente todavía no se le notaba ya tan grande, todavía no estaba tan envejecido. Y en esa conferencia Salvador Freixedo hace un resumen muy breve, pero no por eso menos interesante, de qué es para él Dios. ¿Cómo debería de ser Dios desde ese punto de vista? Desde su muy particular punto de vista. Y créanme, amigos, cada vez que yo veía este video, cuando todavía estaba subido en muchos canales de YouTube, y que afortunadamente este canal, Ingeniería del Ocultismo, lo volvió a remasterizar, limpió un poquito el audio, porque el audio original era terrible, lo limpió un poquito, lo subió, y por eso nosotros estamos agradecidos. El link del video completo se los voy a poner en la descripción para que vayan, se suscriban al canal, lo vean ahí y den like, por supuesto, al creativo que hizo la labor de recuperar, pues, esta conferencia sobre Dios del señorón, Salvador Freixedo. Vamos a escucharla. En todos los sentidos, están pasando cosas tremendas en la tierra ahora. Es que detrás hay alguien que es muy poderoso, que el que está dando órdenes a quien competa para que sucedan todas estas cosas. Bien, ustedes dirán, y a todo esto, ¿dónde queda Dios? Y es una gran pregunta. Este comentario lo dice Salvador Freixedo porque previo estaba explicando él cómo pareciera que hay muchas civilizaciones que hacen lo que se les pega la gana con nosotros los seres humanos, haciendo referencia a múltiples casos de la temática OVNI, donde los testigos, los contactados, los que visualizan esas naves, sufren y tienen repercusiones graves tanto para su salud como para su bienestar mental, familiar, social y económico. Muchos de aquellos que desde el punto de vista de Salvador Freixedo padecen el tener contacto con entidades que no son de este mundo o de esta dimensión, pues muchos terminan mal porque pareciera que en el manejo del encuentro de civilizaciones no hay límites, no hay restricciones. Y por eso aquí Salvador Freixedo hace la reflexión de, ¿y en todo esto dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que una civilización abuse de otra? ¿Por qué Dios permite que una civilización vaya y prácticamente fulmine a la otra? O la borre, o la cambie, o la modifique, o la invada. ¿Qué hace Dios en este aspecto? Pues ahorita vamos a escuchar la opinión de cuál es la versión de Dios que concebía a Salvador Freixedo, que podría explicar el por qué pasan estas cosas. Algo muy interesante, amigos. Y yo me la hago también. ¿Dónde queda Dios? ¿Y qué pinto yo aquí? Yo, un pobre ser humano que dentro de poco voy a tener la boca llena de tierra. Como todos ustedes, no se hagan ilusiones, yo iré delante, pero ustedes van detrás. Y aquí precisamente Salvador Freixedo se refería a que, bueno, él ya estaba entrada en años, aproximadamente, ¿qué tendría? ¿80 años Salvador Freixedo cuando hizo esta conferencia? Esta conferencia es alrededor del año 2010, más o menos, 2009. Tendría unos 80 años. Ya le faltarían unos cuantos años de vida. Y en efecto, amigos, a lo mejor todos llegaremos en un momento dado a entender cuál es la verdadera naturaleza de Dios.
Nosotros los lectores del libro Urantia, su servidor es un lector de la quinta revelación del libro Urantia. Aquellos que quieran conocerlo, urantia.org, para que entiendan un poquito más a qué me refiero. Nosotros tenemos la plena confianza de que todo aquel ser humano que ejerce su espiritualidad, más o menos de una forma constante, más o menos de una forma sincera, pues tiene garantizada su supervivencia en el más allá. ¿Para qué? Para empezar un camino de ascensión de posiblemente decenas de miles, cientos de miles o millones de años para regresar al paraíso. A eso se refiere Salvador Freixedo. Algún día él conocerá esa situación. Él irá adelante pues, por su edad, simplemente por cuestión matemática. Cabe mencionar que Salvador Freixedo fue un sacerdote jesuita católico, un teólogo de primera, un gran filósofo mientras estuvo en vida y un gran polemizador. Alguien que no se callaba aquello de lo que él creía y pensaba. Dicho eso, continuamos. Gran pregunta. Y yo les voy a ser sincero. Yo soy agnóstico. Soy agnóstico. No puedo creer en aquel Dios de la Biblia tan cruel, pero creo en Dios. ¿Por qué? Porque tengo dos Dios de frente. Si no tuviera dos de frente sería ateo. Fíjense cómo hay personas, hay personajes como Salvador Freixedo que es odiado por todos los aspectos y todos los espectros que hay en lo que es la cultura del misterio. Los ateos lo detestan porque él tiene su forma muy particular de amar y de creer en Dios. Los creyentes lo detestaban porque él le decía sus verdades a todas esas religiones primitivas que pensaban que Dios y que argumentaban y defendían que Dios era un Dios castigador colérico. Atacaba a los ufólogos tradicionales que creían que los seres que venían del espacio eran buenos per se, y atacaba también a aquellos que no creían en el fenómeno ovni cuando es algo evidente que existe. Tanto así que, bueno, Salvador Freixedo no le tocaría ver esto, al menos en este plano dimensional. Los gobiernos están reconociendo que esas cosas son reales y que no saben qué son. Eso hubiera sido tremendo para que Salvador Freixedo especulara y explicara al respecto, ¿no? Lamentablemente se partió a las estrellas demasiado pronto, o bueno, partió a las estrellas antes de que esto ocurriera. Pero no puede ser. Hace poco leí el libro ese que ustedes han visto, el libro de los autobuses. Dios no existe, pero probablemente no sé cuánto por ahí. Yo leía el libro, me lo leí muy bien leído y decía yo, ¿cuánta dioptría, Dios mío, tiene esta gente? ¿Por qué? Porque están esperando pruebas de Dios. Están esperando pruebas con compás y con escuadra, yo creo. Son las reglitas por ahí. Pero, señor, hay cosas materiales, hay cosas. Usted si quiere medir pues tráigame un metro y mides 27 centímetros, 15 por ahí. Pero el amor, el sentimiento, el odio, el rencor, el agradecimiento, eso no se mide con reglas. Exactamente, amigos. Es ahí donde estriba precisamente el argumento demoledor para ellos mismos, para su ideología, para su religión, vamos a llamarlo así, de los ateos militantes, de los ateos cientificistas, que quieren demostrar matemáticamente, científicamente, físicamente la existencia de Dios, cuando Dios es intangible. Dios es un sentimiento, es una sensación, es algo que radica en planos que no obedecen al tiempo y el espacio. Aunque bueno, muchos tienen la esperanza, sobre todo aquellos que han leído obras como el libro Urantia, han leído obras como por ejemplo La Granja Humana de Salvador Freixedo, que dicen que a lo mejor en algún momento ciertas divinidades que sí pueden pasar al plano material, van a terminar en un momento dado instruyéndonos y dándonos pruebas, a lo mejor no físicas, pero al menos sí a lo mejor a manera de transducción de la existencia de Dios. Porque se supone que existen seres, amigos, que pueden pasar cosas del plano material al plano espiritual y viceversa, como una especie de transducción. Por eso lo mencionaba así, ¿no? Transductor del mundo espiritual con el material, del no tiempo con el tiempo. Pero para eso, amigos, nosotros como civilización tenemos que crecer, tenemos que llegar a entender más cómo funciona científicamente estos mundos sometidos al espacio y el tiempo, y no debemos de denostar la posibilidad de la existencia de esos otros planos donde el tiempo, la materia y el espacio no
no son concebibles. Si nosotros nos cerramos a una cosa o a la otra, pues seríamos precisamente negacionistas e incrédulos y seríamos escépticos tanto en la ciencia como en la espiritualidad. Y ambos extremos son nocivos para el progreso y la civilización, para el progreso de nuestra civilización humana. Hace falta deducir, hace falta tener cabeza, porque es espíritu. Y yo soy agnóstico, no creo en dioses con infiernos y crueles y vengativos y por ahí. Esos son nada más que calumnias que le han inventado los teólogos a Dios. Ahí está, amigos. Muchos creen que esta frase la acuñó JJ Benítez, que el infierno es una calumnia que le hicieron los teólogos a Dios. No, amigos, esta frase es de don Salvador Freixedo. Hay que darle honor a quien honor merece. Pero, amigos, esa es una frase que podríamos tomar como bandera todos aquellos que defendemos que debe ya de romperse de una buena vez esa mala imagen, esa mala prensa que le han hecho los teólogos oficiales, los líderes espirituales que tienen las actuales religiones hegemónicas, las actuales religiones evolutivas, poderosas, que siguen sosteniendo que Dios castiga, que siguen sosteniendo de que Dios es como una especie de inspector, una especie de tirano, una especie de ser bipolar que a veces nos quiere, pero al mismo tiempo nos odia, que al mismo tiempo nos da amor, pero al mismo tiempo se encoleriza y quiere venganza y tiene que mandar a su hijo para saldar una deuda con la humanidad. Locuras de ese tipo, amigos, que Salvador Freixedo siempre tuvo claro, eran inverosímiles, no eran compatibles con su versión de Dios. Y por eso él fue uno de los que acuñó, de los primeros que acuñó, esa gran cita que después JJ Benítez haría suya. El infierno es una calumnia que los religiosos le hicieron a Dios. Una falta de respeto. Yo creo en un Dios. Pobre inteligencia. Como decía Cristo, aunque en eso me cuesta matar a Cristo siempre, nunca Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, Yahvé, nunca lo citó, siempre dijo mi padre, porque el Dios del cristianismo no es el Dios del Antiguo Testamento. Eso también. Otra verdad, amigos. Este es un video que tiene puras verdades. Está lanzando puras verdades, puros facts. Es un video que es una ametralladora de verdades teológicas, filosóficas y sobre todo de verdades que tienen que ver con la racionalidad que uno puede hacerle al mundo espiritual. Y lo acaba de decir muy bien Salvador Freixedo. El verdadero Dios no tiene nada que ver con el Dios que promovían los judíos. Por eso Jesús no le decía Padre a Yahvé. Él hablaba de otro Dios, porque Jesús tenía claro que Yahvé no era Dios. Era una entidad o grupos de entidades que se hacían pasar por Dios. Y por eso él siempre hacía la distinción y por eso Salvador Freixedo hace la connotación. Yo no creo en esa versión de Dios. Yo creo en la versión de Dios que proponía Jesús, pero la verdadera versión, no la tradicional, no la del Nuevo y Viejo Testamento. Podríamos hablar muy largo de eso. Yo leí ese libro y me dio pena porque yo digo, esta gente, sí, a base de Darwin, de Dawkins, que es ahora el gran ateo oficial, y a base de Voltaire, y a base de Kierkegaard, y a base qué sé yo, de todos los santones del ateísmo. Pues sí. Está hablando precisamente de los personajes que hasta ese entonces eran los más famosos del ateísmo. Ya luego Hawkins ya terminaría hasta cierto punto aceptando o concibiendo la idea deísta, que es la que va a proponer Salvador Freixedo y que muchos de los lectores del libro Urantia tenemos, ¿no? Un Dios deísta, un Dios que no tiene personalidad como tal, que no es antropomórfico, que en realidad es más sublime, más sutil que lo que nosotros estamos acostumbrados a creer. Al inicio, Salvador Freixedo decía que él era agnóstico, pero en realidad, ahorita al escuchar su razonamiento, vamos a caer en cuenta de que en realidad él es un deísta. Y es una forma muy sana de creer en Dios, amigos. Seguimos escuchando. Quieren probarnos de que sí, que no es Dios. Y claro, y ahora, que además Punset nos ha dicho que todo es de Dios y el Espíritu y por ahí, el gran Punset, que es una buena persona y lo aprecio, Punset, y es inteligente, pero nos ha dicho que todo viene pues de las neuronas y de las dendritas.
son los que producen todas las cosas de Dios y por ahí. Y Punset, Sí, los argumentos que afirman que es en realidad el ser humano el que ha creado a Dios y no al revés. Pues bueno, un argumento que en el papel, que como discurso, que como muletilla en un debate, pues puede sonar muy bien. Aquí el detalle es, si el hombre puede crear a Dios a su imagen y semejanza, entonces el hombre debería de poder explicar todo aquello que ocurre en el universo. Está obligado a explicarlo. Y hay una gran limitante, amigos. El hombre desde su perspectiva, desde el lugar que tiene en el universo, no es capaz de verlo y abarcarlo todo. Así utilice los mejores telescopios en órbita fuera del sistema solar. Así enviemos naves, amigos, a decenas de años luz de nosotros, a miles, a millones de años luz de nosotros. Así aprendamos a viajar a la velocidad de la luz. Jamás llegaremos a abarcar toda la creación, todo lo que existe, y por ende no podremos demostrar al 100% que Dios existe o no materialmente. Porque a lo mejor nuestro Dios creador, vive en alguno de esos planetas que existen. Y mientras nosotros no vayamos a todos esos planetas y descartemos que ahí no existe Dios, entonces científicamente no podremos asegurar que Dios no existe. Si es que quisiéramos creer que Dios es un ente material, un ente que podamos grabar, un ente con el que podamos conversar estando nosotros en este plano del tiempo y del espacio. Mientras nosotros no tengamos la tecnología de poder viajar a cada uno de los planetas, de las galaxias, de los sistemas, de los universos, de las dimensiones que existen en este plano material, no podremos jamás afirmar que Dios no existe, amigos. que es muy buena persona. Ustedes saben que en griego dendron significa árbol. Y Punset se perdió en el bosque de las dendritas por ahí. Y en eso anda perdido. Como ya eso, pues no tenemos. Hace poco leía yo un artículo, en un periódico lo puse así encima, y estaba leyendo un artículo sobre el acelerador de partículas. Ya voy a terminar, un acelerador de partículas. Siempre, amigos, era costumbre que Salvador Freixedo, faltando 5 o 10 minutos de que terminara una de sus conferencias, empezaba con su speech. Era cuando él sacaba la ametralladora, se podría decir, amigos. La ametralladora de conceptos, de casos y de lo que le diera la gana hablar. Porque una persona de 80 años, 90 años dando conferencias de estas temáticas ya no puede ni quiere limitarse, amigos. Porque es una persona que ya no le tiene miedo a nada. Porque es una persona que ya no quiere tener secretos, porque ya está en paz con la vida, porque ya vivió lo suficiente, ya se enfrentó durante muchos años de juventud y de madurez a todos sus miedos, a todos los enemigos que pudiera tener, internos y externos. Por eso es que ya para esta edad, aunque Salvador Freixedo tenía muchísima lucidez, para nosotros era sumamente difícil seguirle la pauta en sus conferencias, por la gran cantidad de ideas que manejaba. Y eso es un mérito y eso es algo muy difícil de lograr, amigos. Partículas ese de Ginebra. Y de repente digo que un punto, tenía la luz así, toda la página del periódico, y veo que un punto va moviéndose despacito. Y yo miro aquello, cojo la lupa, que siempre la tengo al lado, y me pongo a mirarlo. Y era un animalito, mucho más chiquito que una hormiga. Tan pequeño era que se paró en el agujero que hace una O en el medio, y ahí se paró. Y ahí estaba parado. Y yo mirándolo. Y él paradito allá. Y a mí la mente se me disparó. Pero decía, este animalito, ¿cómo yo me puedo comunicar? ¿Cómo él se dará cuenta de que un Dios, yo soy un Dios para él, lo estoy mirando, con el dedo meñique se le puede hacer así, y se vuelve a la nada? Y el animalito seguramente, él con su inteligencia, porque también tiene inteligencia él, inteligencia para él, que le hace falta a él, estaba diciendo probablemente, me imagino, ¿cómo salgo yo de este desierto? Porque la página del periódico era un desierto para él. ¿Cómo entré yo aquí? ¿Cómo salgo de aquí yo? Él decía eso, y yo me decía, ¿y este desgraciado cómo es capaz de encontrar a otros congéneres suyos? ¿Cómo es capaz de reproducirse? ¿Cómo es capaz de encontrar alimento? Y él quieto, y yo quieto, mirándolo. Fíjense, amigos, cómo de una situación tan particular
se puede lograr una reflexión como a la que va a llegar Salvador Freixedo. Por eso este video, amigos, a mí se me hace muy raro que ya no esté tan distribuido en redes. Qué bueno que hay canales que están recuperando esa labor de Salvador Freixedo. Por cierto, yo los quiero invitar a todos aquellos que gusten de estos temas, sobre todo de la temática de la granja humana, de la teoría de la distorsión, de las reflexiones que hacía Salvador Freixedo, a que se suscriban a un canal, pues que es un canal oculto que yo tengo, es un canal prácticamente que es una especie de homenaje, al cual yo no le he hecho gran difusión, pero que poco a poco va ganando suscriptores, que se llama Comando Salvador Freixedo. Los invito a que se suscriban ahí. Es una especie de homenaje que yo le hago a este gran autor. Yo tengo muchos años leyendo sus obras. Vamos a estar leyendo también sus obras a la manera del Club de los Malak, a la manera del Club de los Milenarios, que es lo que hacemos para JJ Benítez e Iker Jiménez. Pues también estamos leyendo textos de Salvador Freixedo en ese canal. Yo los invito a que nos acompañen, se suscriban, Comando Salvador Freixedo, porque vamos a ver videos, vamos a escuchar podcasts y vamos a leer textos muy similares con estos conceptos. Reflexiones de una persona que viajó por el mundo, que fue repudiada en muchas partes del mundo, que se tuvo que refugiar en México, se tuvo que refugiar en Cuba. ¿Por qué? Porque prácticamente el lugar donde él iba era expulsado por sus ideas tan innovadoras. Salvador Freixedo posiblemente fue una persona que se adelantó 150 años a su época, amigos. Y eso siempre, pues, lo puede llegar a volver uno un paria, una especie de transgresor. Por eso, la herencia y todo lo que él aportó al mundo no debe desaparecer. Y es una de las intenciones de ese canal de YouTube que se llama Comando Salvador Freixedo. Y yo ahí tuve una especie de, ¿cómo le diría yo? Una iluminación como Buda debajo de aquel árbol. Finalmente se me fue abriendo. Yo soy su Dios y me salté a mi Dios. Y digo, ¿y cómo rayos yo puedo conocer cómo es Dios? Porque ¿quién le daría a este hombre, a este pobre animalito ahí, inteligencia para comprender qué soy yo, quién soy yo, a quién amo yo, cuáles son mis temores? No, imposible. Fíjense, amigos, cómo esta referencia tan sencilla de un insecto que caminaba enfrente de Salvador Freixedo cuando él abrió su periódico explica perfectamente bien lo que nos ocurre a nosotros como humanidad ante civilizaciones de otras dimensiones o de otros planetas que nos están visitando. Nosotros quisiéramos que esas entidades se comunicaran con nosotros y utilizaran conceptos humanos, protocolos humanos, que incluso se comportaran como nosotros esperamos que se comporten. Y no, amigos, esos seres no necesariamente tienen por qué entendernos, ni siquiera tienen por qué querernos, ni siquiera tienen por qué considerarnos como sus iguales. Esos seres podrían considerarnos como meros insectos, como cosas prescindibles. Y no quiere decir que ellos como tal sean dioses, porque para nosotros el concepto de Dios debe de estar más arriba de eso. No debemos de ser mediocres en esa idea. Dios tiene que ser algo todavía mucho más grande, y es a lo que va ahorita que concluya el video Salvador Freixedo. Y vienen los teólogos y me describen a Dios que si son tres personas, que si son así, que si son asado, unión hipostática, no sean mentecatos. Un Dios que tiene esas luminarias, que tiene todo, diríamos, programado, porque ustedes cogen una semilla de una nuez o de una manzana o de, qué sé yo, una avellana y tírenla y se van y vuelven a los 20 años y aquella, ¿dónde está la semilla? Y encuentran un árbol tremendo. ¿Por qué? Porque la semilla estaba programada, porque está todo lleno de inteligencia, porque el cosmos es pura inteligencia y aquel animalito tiene su inteligencia para lo suyo. Y esa piedra que está en el suelo está llena también de una inteligencia, no una inteligencia de células, pero una inteligencia es vida. ¿Y en qué se demuestra? Pues que mira, en ese pedrusco hay millones de electrones que están girando a toda velocidad alrededor de su núcleo. Y uno dice, es precisamente la idea que se tiene de que todo lo que existe en este plano material del tiempo y el espacio está vivo, amigos. Y esta idea, yo no sé si en su momento, y qué desafortunado que a lo mejor nadie de la comunidad Urantia le hubiera podido preguntar a Salvador Freixedo, si ustedes conocen de algún testimonio, algún artículo, algún video, algún podcast, donde a Salvador Freixedo se le haya preguntado si conocía el libro Urantia y qué opinaba de él, pues son conceptos también urantianos. Se dice y se cuenta en el libro Urantia que hay una criatura en cada centro de la galaxia
que es la consorte de los creadores, de los Micaeles. Uno de ellos fue el que se encarnó como Jesús de Nazaret en nuestro planeta. Pues se dice que esos seres, que son las consortes, en Urantia se les llama ministras divinas, ese es el nombre que tienen, se encargan de bañar con su esencia, con su presencia espiritual, todo aquello que está formado por átomos. Es decir, que todo aquello, amigos, que existe, que tiene al menos una forma de inteligencia básica, que tiene una presencia en el tiempo y en el espacio, que ocupa un lugar, que tiene masa, está vivo. Y todo, amigos, está conectado a ese Dios, a esa diosa, se podría decir, que vive en el centro de cada galaxia. Entonces, esas son ideas de un deísmo muy alto, de una espiritualidad sublime. Por eso Salvador Freixedo se ríe, se mofa de los teólogos que todavía están manejando conceptos de hace 3.000, 4.000 años. Y qué triste que muchas de las religiones hegemónicas de la actualidad sigan tratando de perpetuar esas ideas arcaicas, de edades primitivas, de prácticamente la era de las cavernas, donde los primitivos seres humanos creían que los dioses los castigaban, les enviaban tragedias, les enviaban dolor y que necesitaban a cambio sangre y sacrificios, ¿no? ¿Quién les dio cuerda? ¿Y cómo no se les sacaba la cuerda? ¿Por qué? Pues es una de estas telas que podrían ahora, que tienen, le dura la cuerda mucho más, y sigue, y todo el cosmos, todo hecho con los mismos electrones, con los mismos ladrillos, todo moviéndose, todo moviéndose. ¿Cómo es posible que viendo esas cosas uno me digan, pero aquí no hay una inteligencia por encima? Porque no será, como dicen los teólogos, ni como piensan ustedes, pero algo hay encima de nosotros, indudablemente. Por eso negar al motor primigenio, por eso negar a la fuerza original, lo que dirían los lectores del libro Urantia, a la primera fuente y centro, aquello que dio origen al primer instante del tiempo y del espacio, es un absurdo, amigos. Es estar muy limitados. Ahora, de eso a poder demostrarlo, pues acabamos de precisamente escuchar argumentos de Salvador Freixedo. Yo hice por ahí una metáfora espacial del astronauta que tiene que buscar a Dios en cada planeta para poder negarlo. Por eso negarlo es incluso hasta anticientífico. Porque tenemos que ir más allá. Porque el hecho de que no podamos explicar algo no quiere decir que no exista, amigos. Y eso es algo muy interesante. Y aquello, como muchas otras cosas, pues, yo le digo, ahora, y termino, ahora sí que termino ya. Estamos entrando en el verano, ya salgan por la noche, por favor. Déjense de la televisión. Miren las estrellas. Ese es el gran libro de Dios. Esas son las pruebas que hay que darle a estos del libro y las cosas. Miren para arriba. Pero claro, a esa hora a las estrellas de la televisión hay que ver a Belén Esteban, a esa hora. Los personajes de la televisión del corazón de España, precisamente, creí que iba a mencionar hasta Sálvame, ¿no? Dejen de ver a Sálvame. En efecto, amigos, si queremos encontrar a Dios, no lo vamos a encontrar mirando al piso. No lo vamos a encontrar desde la ignorancia. No lo vamos a encontrar desde el conformismo. No lo vamos a encontrar autolimitándonos como criaturas sociales que somos. Para poder encontrar a Dios hay que salir. Hay que salir a buscarlo. Jamás un Dios se va a acercar a su criatura, amigos. La criatura es la que se tiene que acercar a Dios. Y cuando eso ocurre, Dios corresponde. De eso y mucho más hablaremos en los próximos directos que estamos haciendo precisamente tanto en TikTok como en Facebook. Continuamos con el video. ¿O cómo se puede perder uno una patulea, una pelea de María Antonia con la Raola? Eso no se lo puede perder de ninguna manera. Y ahí está todo el mundo viendo aquello. Digo, santo Dios, qué daño hace. Cómo embrutece, cómo estupidifica a todos y toda la masa viendo. Ustedes y yo somos privilegiados. Ahí nos está hablando a nosotros, amigos. A nosotros que creemos en cosas diferentes. A nosotros que queremos ir un poquito más allá de lo que se nos ha dicho y de lo que se nos ha enseñado de manera tradicional. A nosotros que incluso hay cuestiones científicas que no nos conforman. Que no nos convencen del todo. A eso se está refiriendo don Salvador Freixedo. A nosotros, la estirpe de los libres, dijera Iker Jiménez. Han pagado, han tenido la honra de pagar para venir a oír estas cosas tan tremendas y no ir, en este caso, a oír cualquier mentecato que les esté hablando ahí de por qué aquel se acostó con la otra o por ahí. Somos nosotros privilegiados, pero este mundo ahora
el mundo en que se mueren 30 millones de personas de hambre cada año, y las cosas tan terribles que pasan en este desventurado planeta. Nosotros estamos por ahí, comemos 2 veces al día. Salgan por la noche ahora que es verano y miran, es un firmamento enorme. ¿Quieren saber cómo es Dios? ¿De lo que está hecho? ¿A lo que se dedica? ¿Cuál es su categoría? ¿Cuál es su quehacer? ¿Cuál es su potencial? Amigos, un buen día, váyanse lejos de la ciudad donde viven. Procuren ir a un lugar con cierta altura, que no tenga tanta humedad. De ser posible, llévense un telescopio, unos binoculares, unos gemelos, unos catalejos, como le digan en su país, y observen el cielo, amigos. Y ahí verán una minúscula parte de lo que es Dios. Porque precisamente ese es el quehacer de Dios. En esta etapa, en esta edad de la creación del tiempo y el espacio. Porque ha habido etapas anteriores y habrá etapas posteriores a esta creación. Y quédense pasmados, una estrella, otra estrella, están a millones de kilómetros, y ustedes con sus ojos en un segundo, pum, hacen el viaje de una a otra. Todo es un misterio, todo es maravilloso. Y Dios, ante este libro tan grande, ¿qué hace? Pues pasa las páginas de su Biblia, que es la gran Biblia de Dios, el firmamento, con el sol de cada tarde. Y termino con unos versos de mi poeta favorito, el cristiano, el cubano Buesa. Hay de aquel que solamente vive despierto y que lanza sobre las cosas una sola mirada, porque al llegar a la luz o a la sombra no sabe nada, mirad las flores, mirad las mariposas, y ateos o creyentes, mirad la luz del día, pues si Dios no existiera, ¿quién haría estas cosas? Pero si Dios existe, ¿para qué las haría? Muchas gracias por su paciencia. Maravilloso, amigos, maravilloso. Así eran las conferencias de Salvador Freixedo, ¿eh? Había que estar vivo, había que saber de muchas cosas, había que entender su lore, obviamente. Nosotros aquí, en este espacio de Monster TV, vamos a estar viendo muchos videos de Salvador Freixedo, vamos a estar escuchando muchas de sus entrevistas. Él hacía muchas entrevistas telefónicas porque son dignas de análisis. Esta es información. Estas son reflexiones que no se deben de perder, amigos, que deben de formar parte de la cultura del misterio de nuestros pueblos iberoamericanos, latinoamericanos, de habla hispana, porque fueron grandes pensadores, adelantados a su tiempo. Creo yo que a medida que nosotros nos vayamos acercando a la cúspide de la civilización humana, que en la actualidad pretendemos lograr, año 2150, 2200, estos hombres, gente como Salvador Freixedo, como Andreas Faber-Kaiser, como Iker Jiménez, como JJ Benítez, van a empezar a ser reconocidos y van a empezar a ser recordados, homenajeados en su justa dimensión. Personas adelantadas a su tiempo, personas que entregaron todo lo que sabían y todo lo que tenían, muchas veces recibiendo a cambio el descrédito, la sorna, el ridículo, o algunos como por ejemplo Faber-Kaiser, que tuvieron que dar la vida por defender los temas del misterio, amigos.